Estamos, hermanos míos, en Jeremías, en ese capítulo 15, en una porción de algo que nos va a familiarizar inmediatamente en que posiblemente estés pasando por alguna situación tú similar a la que está pasando Jeremías, porque pasó en aquellos tiempos. Hay veces, hermanos, que en nuestro caminar con el Señor vamos a necesitar que Dios esté presente en nuestras vidas en diferentes áreas, porque hay áreas de nuestra vida que están dañadas, están de alguna manera desgastadas y pues es obvio que necesitamos reparación, necesitamos manutención, necesitamos que el Señor nos restaure. Esto es como cualquier soldado que va a la batalla, que después de regresar a ella necesita pasar por una revisión, donde pues en la guerra ha perdido situaciones, ha perdido, sus armas están desgastadas, su cansancio es tan notorio que necesita días de descanso para volver a la batalla y pues necesita restauración, ha combatido y se ha cansado. Miremos lo que Dios nos dice en Jeremías 15, del 19 al 21 nada más, que es donde vamos a extraer la enseñanza de esta mañana. Dice la palabra de Dios: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás, y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Conviértanse ellos a ti, y tú no te conviertas a ellos, y te pondré en este pueblo por muro fortificado de bronce, y pelearán contra ti, pero no te vencerán, porque yo estoy contigo para guardarte y para defenderte, dice Jehová. Y por último, hermanos, dice: y te libraré de la mano de los malos, y te redimiré de la mano de los fuertes. Hermano, yo sé que estas palabras tú ahorita las vas a tomar porque tú necesitas urgentemente que estas cosas pasen en tu vida. Amén. Necesitas que el Señor te defienda, que esté contigo y que te libre de la mano de los malos y de la mano de los fuertes. Jeremías, hermanos, llegó en su ministerio a un momento donde el cansancio hizo estragos de su vida y empezó a hablar cosas que a Dios no le agradaron. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en el versículo 18, porque ustedes hicieron la lectura, precisamente, fíjense, hermanos, cómo es de perfecto el Señor. Ustedes hicieron la lectura y ahí como que se me trabaron, no sé por qué, pero pienso que la lectura les habló inmediatamente. Hay preguntas ahí y dice así, lo vamos a volver a leer, dice: porque me fue perpetuo mi dolor y mi herida desausada no admitió curación. ¿Serás para mí como cosa ilusoria, como aguas que no son estables? Aquí estamos viendo, hermanos, palabras de un profeta, de un siervo de Dios que ya está sumamente cansado, que está agotado, que está desgastado, y en el versículo 18 vemos quejas a modo de pregunta que tú y yo le hacemos muy seguido a Dios. Cuando llegamos en nuestra vida, después de caminar un tiempo en la vida cristiana, es normal, hermano, que te canses. Es normal que llegues a un estado donde ya no solamente tu vida física, tu cuerpo físico ya está desgastado, sino también tu ánimo. También, hermano, ese amor que profesabas tener por el Señor también ya se cansó, ya se apagó, ya se está desgastando por las circunstancias que estás enfrentando en tu vida, que ahorita te tienen en una situación de crisis, de angustia o de dolor. Hay situaciones, hermanos, que necesitan ser restauradas en nuestra vida para recobrar ese entusiasmo que teníamos anterior o cuando iniciamos a poder o a querer seguir al Señor. Sobre todo, hermanos, esto es para aquellos que tienen un ministerio. Esta enseñanza, hermanos, se los digo de todo corazón, esta enseñanza inmediatamente se aplica para pastores, pero es también para cada uno de ustedes que tienen una vida ya de camino en el Señor. Si tú has llegado a este momento
de tu vida hoy, en este día, y te sientes cansado, te sientes desgastado, te sientes agotado por el servicio que has estado dando al Señor, esta enseñanza es para ti, porque estas quejas, aunque no tengas las mismas palabras expresas, escritas del profeta, pero tú tienes quejas como las que están escritas aquí el Señor. Tú te has preguntado por qué tu dolor parece ser perpetuo, por qué no para, por qué sigue el dolor ahí, por qué tu herida, como lo expresa el profeta, parece que tu dolor, tu trauma, tu crisis, tu problema es como una enfermedad mortal donde ya estás desahuciado. Es una queja, hermanos, que pone el profeta, porque ya también de la segunda pregunta dice: tú, mi Señor, mi Dios, ¿solamente eres una cosa ilusoria? ¿Acaso mi fe en ti y mi confianza en ti es como aquellas aguas que no pueden estar estables? Es algo, hermanos, que es muy común en el cristiano, sobre todo cuando ya se ha avanzado. Y un pastor, hermanos, siempre llega a este estado, sobre todo cuando ya tienes muchos años caminando con el Señor. Mas, sin embargo, hermanos, hoy no me voy a detener, porque para empezar a mí ya me habló el Señor en una situación donde yo también necesitaba restauración. Y bendito sea el Señor, pues me está ayudando a restaurar aquellas áreas de mi vida que ya estaban desgastadas, que ya estaban agotadas, y estoy retomando fuerzas. Quiero compartirte eso a ti, hermano. Tal vez hemos escuchado acciones de gracias y algunas pues son de dolor, algunas que hemos escuchado anteriormente pues son de quejas, son de situaciones que están viviendo, que los tienen pues lamentablemente en una situación emocional muy desgastada, y eso que repercute no solamente en lo físico, también repercute en tu pasión por seguir haciendo las cosas de Dios, porque llegamos, hermanos, a un punto donde el ministerio que estamos haciendo, sea el que sea, ministerios bíblicos, solamente hay dos, que es el diaconado y el pastorado, pero todos los demás, hermanos, sea desde la persona que recibe a los hermanos en la entrada, desde la persona que hace la limpieza, desde la persona que viene a proyectar los cantos, desde las hermanas que tienen una labor increíble acá atrás, enseñando a nuestros pequeños a amar a Jesús, y los de la música, hermanos, esos son servicios, pero son servicios a un Dios vivo, a un Dios altísimo, y llevan años haciéndolo y tal vez ya se cansaron. Es normal que se cansen, pero imagínense esto aunado a un desgaste físico de allá afuera, donde hay opresión, donde todos los días andamos en angustia por la violencia que se vive en nuestra ciudad, estamos bien preocupados por los ceros de nuestros bolsillos, ¿verdad? Por la bancarrota, por las enfermedades, yo qué sé, hermanos, por los problemas en casa, con el cónyuge, con los hijos, yo qué sé. O sea, hermano, tú sabes lo que tienes. Necesitas restauración. Necesitas, hermano, entender que Dios no está enojado porque necesitas restauración. Si Dios pudiera estar enojado contigo y conmigo, será porque a partir de ese desgaste estás hablando cosas o te estás quejando de cosas que a Dios ya no le agradan. Y eso, hermanos, hay que corregirlo a la brevedad. Mucho cuidado, hermanos, porque así pasa con el cristiano cuando está cansado, cuando está agotado. Pero no se refiere solamente al cansancio físico, sino principalmente al cansancio espiritual. Cuando aquella pasión con la que venías a congregarte, hermanos, ya se te pasó, es obvio que eres el más urgente en necesitar restauración. Si tú, hermano, estabas en un servicio a Dios y lo abandonaste por X circunstancias, que principalmente eso es lo que llegan a nuestros oídos, ¿verdad? Es que no puedo, estoy muy cansado, estoy muy cansada, tengo muchas cosas, tengo muchas preocupaciones. Hermanos, es normal, pero están claudicando de un servicio a Dios y
pudiera ser, hermanos, que estés corriendo el peligro de que estés hablando cosas que ya no le agradan a Dios. Y te repito, no es que Dios se enoje porque estés cansado. No, hermanos. De hecho, por eso instituyó un día para descansar, ¿verdad? Porque Él sabe que necesitamos el descanso. Hermanos, el descanso es bíblico y necesario. Y también, hermanos, en lo espiritual se necesita un descanso. Y por eso entendemos que muchos en sus servicios al Señor pues quieran tener algunos días de descanso. Es entendible, y si las circunstancias se prestan para que no se estorbe, por supuesto que se puede descansar. Pero el problema es cuando ya te quedas estancado, cuando precisamente esa situación que te obligó a descansar no lo estás retomando. Ahí ya estás en una situación pues que ya no le agrada a Dios. Y lo peor es que empiezas a hablar cosas que ya no le agradan a nuestro Señor. Hermanos, estamos hablando de Jeremías, un profeta del Señor, uno de los grandes profetas del Señor. Acuérdense, el jueves lo vimos, cuatro principales profetas. Uno era Isaías, este es Jeremías, el otro es Daniel y el otro es Ezequiel. Son los 4 grandes profetas del Señor del Antiguo Testamento que tienen tantas cosas que decirnos. Ahora, ¿quién se identifica con Jeremías? Jeremías, hermanos, se le conoce como el profeta llorón. No lo digo en un modo despectivo. Jeremías escribió el libro de Lamentaciones también, donde el libro de Lamentaciones pues se trata de puras lamentaciones, ¿verdad? Así como ustedes comprenderán, que se la pasan lamentándose de todo. Y pobre de mí, y pobre de esto, y es que yo estoy bien cansado, y es que yo estoy bien cansada, y es que esto, y es que tengo aquello, y tengo el otro. Hermanos, ¿qué son esas cosas? Puras lamentaciones. No hay problema en que te lamentes. El problema está en que te estanques en esas lamentaciones y no quieras salir de ahí. El Señor sabe que estás estancado y quiere sacarte de ahí, pero hay condiciones para hacerlo, que son las que vamos a ver precisamente en el versículo que tienen ustedes en su pantalla. Ahí están, hermanos, siempre las instrucciones divinas de nuestro Dios amoroso, lleno de misericordia. Su deseo, hermano, es restaurarte. ¿De qué te quiere restaurar? Vamos a ver, hermano, con qué te identificas, con qué situación estás viviendo. Tal vez creas que no lo estás, pero como siempre en cada predicación el Señor nos habla el entendimiento, nos habla de una manera personal y nos dice en qué área de nuestra vida necesitamos restauración. ¿Por qué? Porque precisamente vamos a ver 3 puntitos, hermano, nada más en esta mañana, 3 puntitos, y vamos a ver precisamente en el versículo 19 lo que está ahí en su pantalla, lo que el Señor nos promete. Pero fíjense bien, lean con atención, con detenimiento. Vamos a respetar los puntos y los comas para entender el contexto. ¿Amén? Muy bien, dice el Señor, primeramente, dice, por tanto, punto número 1, por tanto, así dijo Jehová. Para empezar, ahí es importante. ¿Quién es el que dice? Dios. Ya con eso, hermanos, tenemos que darlo por sentado. Pero aquí viene la condición. Si te convirtieres, yo te restauraré. Hasta ahí, hermanos, es nuestro primer punto. Si te convirtieres, yo te restauraré. Jeremías, este profeta, necesitaba restauración en su forma de hablar. Por eso escribió Lamentaciones. Restauración, hermanos, en su visión por las cosas que estaba mirando, no con los ojos que antes tenía, sino con los ojos que tiene ahora, de un Jeremías desgastado, de un Jeremías cansado, agotado por todo lo que estaba viendo. Dios le dice, hermanos, Jeremías, si te conviertes, yo te voy a restaurar. Ahora muchos dirán, ¿de qué me voy a convertir? Bueno, aquí es donde viene el estudio, ¿verdad? De la palabra hebrea shu, S-H-U-B de Beto, S-H-U-B de Beto, shu, no es inglés, es hebreo, shu.
quiere decir regresar. Convertir, hermanos, en el hebreo, quiere decir regresar. Si parafraseamos esta frase, hermanos, quiere decir: Jeremías, si te regresas, yo te voy a restaurar. Ahora, para ustedes, hermanos, muchas veces creemos que estamos en el camino del Señor. Muchas veces creemos que porque creemos mucho en Cristo, estamos en Cristo. Muchas veces decimos que estoy haciendo algo para el servicio del Señor, pero lo hacemos a regañadientes. Lo hacemos ya como una queja, porque ya nos pesa hacer ese servicio a Dios. De hecho, para muchos hermanos, después de una fiesta, les resulta muy complicado venirse a congregar. Señas de que, por supuesto, están agotados, están desgastados y necesitan urgentemente una restauración espiritual, porque de algo tan simple están ya cansados. ¿Cuántas veces, hermanos, necesitamos que Jesús revise nuestra vida cansada, revise nuestra boca que comienza a hablar cosas que ya no convienen, porque nuestros pies están saliendo del camino, porque todo ello necesita restauración? Necesitamos, hermanos, que el Señor restaure precisamente lo que tenía el problema este profeta. Primeramente, nuestra forma de hablar. Siempre, hermanos, llega el domingo y en lugar de decir: te doy gracias, Señor, porque por fin es domingo y voy a ir a ver a mis hermanos, convivir con ellos un rato y escuchar tu bendita palabra, que es la que me restaura. ¿Y qué es lo que pensamos? Ya va a ser domingo. Y es tan temprano, a las 11 de la mañana. Por ahí alguna vez alguien me sugirió que por qué los servicios no los hacíamos a las 4 de la tarde. Por favor, hermano. Qué cosa más absurda. No, hermanos, los servicios se hacen temprano. De hecho, empezamos tarde nosotros. Empezar a las 11 de la mañana, hermanos, yo no sé para ti, pero es empezar muy tarde. Porque mis hermanos pastores, si algo me han enseñado en este grupo de pastores a lo que pertenezco ahora, es que ellos empiezan a las 10. Pero tú dices: no, pastor, es que el domingo se hizo para descansar, porque necesito restaurarme de mi cansancio de toda la semana. Sí, hermano, por supuesto. Pero el Señor determinó el primer día de la semana para descansar de Él, porque es la única manera en que puedes estar restaurado. Tú te puedes quedar en tu casa, preferir no venir porque estás muy cansado, muy cansada, porque estás enferma, enfermo, yo qué sé, tienes una crisis existencial, o te estás ahogando en un vaso de agua, que es la mayoría de los casos. No minimizo nada, pero a veces simplemente son cosas triviales por las cuales no queremos venir. Descansas posiblemente de tu físico, pero dime de tu alma, hermano, ¿se restauró? ¿No te quedó como un hueco? ¿No te queda como un remordimiento de conciencia que le fallaste a Dios? ¿No te queda como un remordimiento de conciencia que estás siendo un pésimo ejemplo para tus propios hijos e hijas? Por no venir nada más. Entonces, si te das cuenta, tu alma no se restauró. Tu cuerpo tal vez descansó un poco más, pero tu alma no se ha restaurado. Y déjame te digo que es más importante que tu alma sea restaurada que tu propio físico. Porque cuando nuestra alma no está restaurada, empezamos a hablar cosas que no convienen. Nos empezamos a quejar del servicio a Dios, del servicio de madrugada que tenemos, de que hay que congregarnos, o sea, todo lo que hacemos para Dios ya se nos hace gravoso, ya se nos hace pesado. Ya es tan grande el sacrificio que tengo que venir para congregarme que, hermanos, pues, ¿cómo al pastor se le ocurre? Está loco ese pastor, él porque es un fanático. No, hermanos, yo no soy un fanático. Yo amo a Dios y les amo a ustedes. Y yo me restauro increíblemente, hermanos, cuando les predico. A veces ustedes no saben en qué condición viene uno.
Yo también tengo una semana laboral, acuérdense que yo tengo un trabajo secular. Y me tengo que repartir en tres: mi trabajo, mi familia y el ministerio. Y les aseguro, hermanos, que ninguno de ustedes se reparte en tres como yo. Y no esto no es una presunción, ni mucho menos. La honra y la gloria es para Jesucristo, y no estoy diciendo nada más que lo que me fue mandado. Así que, hermanos, soy un perfecto inútil. Amén. Ese es el título que tengo. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo nada que no me fue dado hacer. Igual que ustedes. Ay, pastor, es que comprenda, tengo hijos pequeños. Gracias a Dios. Pero no estás haciendo nada de más que no decidiste hacer. Es tu decisión tener hijos, es tu trabajo cuidarlos y educarlos. Amén. ¿Y qué estás haciendo de más? ¿O en qué se te tiene que reconocer para darte un premio? Me explico. No estoy minimizando ni acusando. Los varones: pastor, es que estoy bien cansado, tuve una jornada laboral muy larga, muy pesada, vengo hasta durmiéndome, pastor. Sí, hermano, gracias a Dios que tienes trabajo. Hay quienes vienen de rodillas pidiendo tener tu trabajo y llegar así de cansados. Y estás cansado, mi amado hermano, ¿y qué estás haciendo de más? O sea, también hay que reconocerte algo, darte un diploma porque eres el hombre más trabajador. No estamos haciendo nada de más, ¿verdad, hermanos? Todo lo que hacemos nos fue mandado a hacer. Así que no esperemos una retribución porque cumplimos el rol de papá y mamá. Pero el rol de papá y mamá se perfecciona en la iglesia, precisamente porque estás cansado, estás cansada, mamá, yo lo sé. Nosotros estamos en la misma situación, pero venimos precisamente a restaurarnos aquí. La iglesia, hermanos, es el taller de las almas descompuestas. Por eso, si tú estás viviendo esa vida de queja, de lamentación, ya tu vista está cansada, tu boca ya comienza a hablar cosas que ya no convienen, tus pies empiezan a querer salir del camino, hermano, te urge restauración. Necesitas restauración. ¿Alguien sabe de dónde viene precisamente la palabra restaurar? ¿A dónde vamos a comer? ¿Alguien sabe el origen etimológico de lo que es un restaurante? La palabra restaurar, hermanos, viene precisamente de un marinero. Discúlpenme la fecha, no recuerdo si es del siglo XX, no, perdón, del siglo XVIII, donde después de una jornada muy dura de los marineros, de salir a pescar y todo lo que hacen ellos, los encontraba totalmente agotados. Y a veces venían tan agotados, hermanos, que no tenían tiempo de cocinar. O sea, de verdad, hermanos, llegaban exhaustos, que lo único que llegaban era y caían como tabla a dormir. Entonces a este hombre dice, ¿qué puedo hacer para aliviarlos? ¿Qué puedo hacer para ayudarles a aligerar esa carga en esa área específica? Y pensó, ya sé, voy a poner un lugar donde yo les voy a cocinar y por una cantidad mínima les voy a ofrecer una comida, para que ellos ya lleguen directamente a comer y no tengan que desgastarse aún más en preparar los alimentos. Algunas hermanas, ustedes saben lo que requiere preparar pescado, ¿verdad? No es algo tan sencillo como hacer un huevo, ¿verdad? Tiene un poquito más de complejidad, sobre todo cuando ya son platillos elaborados. Ahora, y este señor puso en su anuncio, ¿verdad? Vengan marineros a comer, porque les voy a restaurar su alma. Y de ahí nació la palabra restaurante o restaurante. Precisamente, hermanos, un lugar donde te restauras de la manera alimenticia. Y aquí, hermanos, eso le pareció bien a las grandes industrias, ¿verdad? Restaurante para ir a comer. ¿Para qué? Para que no se cansen, hermanas, de cocinar tanto, ¿verdad? Es un lugar de restauración para nuestro estómago, pero también para que nuestras mamás, nuestras esposas descansen. Así que maridos,
hagan el esfuerzo de llevar a sus mujeres a restaurarse. Amén. Ahora, pues nosotros, hermanos, tenemos que ser restaurados. Dios nos dice en su palabra: si regresas, yo te voy a restaurar. Dice el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, por favor. Vamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, donde vamos a ver precisamente lo que el Señor nos dice, qué significa literalmente restaurar. ¿Están allí? Marcos 3, Evangelio de Marcos, capítulo 3. Vamos a ver los versículos 4 al 5. Dice: y les dijo: ¿es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre: extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue ¿qué? Restaurada, sana. Hermanos, restaurar significa dejar algo o a alguien en la misma estimación que tenían antes. Restaurar significa renovar y dejar en la misma estimación que tenían antes de estar desgastada. Este hombre, hermanos, es una historia que se le conoce como el hombre de la mano seca. Y estaban en la sinagoga y este hombre pues tenía una mano leprosa. Y los leprosos, hermanos, no les era permitido entrar a las sinagogas, ni siquiera estar en la sociedad. Pero Jesús quiso enseñarles algo, hermanos. Y cuando nos dice que le dijo: extiende tu mano, y su mano fue restaurada, quiere decir, hermanos, que se la restauró y se la dejó igual como la otra que estaba sana. De la misma manera el Señor quiere hacer con nosotros. El Señor quiere restaurar nuestra vida como la teníamos antes en nuestros inicios, cuando proclamábamos gran pasión por el servicio a Dios, cuando se nos hacía pesado ni gravoso servir a nuestro Dios, cuando hoy en día, hermanos, hasta vestirnos dignamente para el Señor ya se nos hace pesado. El Señor quiere restaurarte como lo hacías antes. Antes, tú, varón, venías de saco y corbata, y ahora poco te falta para venir de chanclas. ¿Qué crees que significa eso? ¿Estás cansado de servir al Señor, de agradar a Dios? Ya eso, hermanos, y no te estoy diciendo porque todos los hombres tienen que venir de saco y corbata. ¿Amén? No, hermanos, no. Pero me refiero porque antes, en tu inicio, era tanto tu respeto al Señor que te vestías de esa manera. Y ahora, hermano, a veces ni te peinas. Y eso sí es una tragedia. Es algo que tenemos que cambiar, hermanos. Tenemos que renovar eso, porque el Señor entiende tu situación de cansancio, de desgaste, pero te quiere dejar como antes estabas. Te quiere renovar precisamente de aquella situación, como cuando empezaste a amar a Dios y que se te ha olvidado tu primer amor. Eso, hermanos, es lo que quiere hacer el Señor. Muchas veces esto nosotros lo llevamos a la práctica en la relación intermarital, ¿verdad? Cuando ya vemos que la relación marital se está apagando, se está enfriando, ¿qué necesita? Restaurarlo. ¿Y qué buscas? ¿Métodos? Pues también, hermanos, para la Biblia necesitas métodos, pero no métodos humanos, sino métodos divinos. Métodos que Dios le dio a Jeremías precisamente para restaurar su vida y ya dejar de estar hablando cosas que no le convienen, viendo cosas que no debería de ver. ¿Y cómo sabemos que Jeremías estaba viendo cosas que no tiene que ver? Porque ahora vamos a pasar a la vista. ¿Qué era lo que estaba haciendo este hombre? Primeramente, hermanos, si regresamos a Jeremías, en el versículo 19 dice: por tanto, así dijo Jehová: si te convirtieres, yo te restauraré. Delante de mí estarás, y al entresacar lo precioso de oír, serás como mi boca. Conviertas ellos a ti, no te conviertas a ellos. Estamos viendo, hermanos, precisamente, ahora vamos a ver, ahora la vista cansada que tiene Jeremías. ¿Cómo saber si nosotros tenemos una vista cansada? Y no hablo de porque no estés leyendo bien, eso se refiere a otro tipo de situaciones, sino de que algo, hermano, ya te cansó ver, espiritualmente hablando.
Dice, hermanos, si vemos cuando Dios tiene una plática con Jeremías, retrasamos poquito nuestra Biblia en el capítulo 12. Dale 2 vueltas a tu Biblia y llegas al capítulo 12. Dale 2 hojas ahí a tu Biblia, llegas al capítulo 12 y dice el versículo 1: justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Nuevamente, ¿verdad? Y viene otra pregunta: ¿por qué me es prosperado el camino de los impíos? ¿Y tienen bien todos los que se portan deslealmente? Hermano, esto no viene a tu mente muchas veces. ¿Por qué a los malos les va bien? Y eso nos parece injusto. Y sí, hermano, es muy injusto. Por supuesto que es injusto. Y no hay ningún problema en que lo creamos porque es así. Pero el profeta se queja porque él mismo dice: sin embargo, voy a alegar mi causa ante ti, Señor. Dice: ¿por qué has prosperado el camino de los impíos? Y muchas veces, hermano, nosotros venimos a la iglesia con esa vista. Vienen hermanos que no son tan leales, que son desobedientes, que incluso alguna vez los hemos visto en la calle decir o hacer cosas no propias de un cristiano, que hablan cosas no propias de un cristiano, y nuestra vista está allí, en lo que esas personas están haciendo mal, y no en lo que yo me debo de fijar, que es precisamente lo que es tener una vista cansada, espiritualmente hablando. Tenemos una vista cansada, hermanos, cuando antes cosas en las que tú ni siquiera te dabas por enterado. Antes, cuando tu vista no estaba enfocada en los errores de los demás. Y ahora vienes a la iglesia y eso es lo único que te fijas. ¿Ya viste el hermano cómo viene vestido? ¿Ya viste la hermana cómo viene vestida? ¿Ya viste el hermano? ¿Ya viste? Y puro viste. O sea, hermanos, ¿dónde están tus ojos? Es una vista cansada. El Señor le responde en el versículo 5, de ahí de Jeremías 12. Dice: si corriste con los de a pie y te cansaron, ahora viene la pregunta: ¿cómo contenderás con los caballos? Y si en la tierra de paz no estabas seguro, ¿cómo harás en la espesura del Jordán? Fíjense cómo es de sabio el Señor. Nosotros le preguntamos y Él nos responde con otra pregunta. Pero no es una pregunta que no tenga respuesta, sino que precisamente te la pone a ti. ¿Qué significa esto, pastor? Dirán, porque sé que es difícil. Precisamente, hermanos, si ahora tu vista está puesta en las cosas que antes no te importaban, ¿no te será que ahora te está estorbando esto en tu caminar con Dios? Porque por eso estás estancado. Es por eso necesitamos, hermanos, escuchar más claro que nunca lo que dice la primera situación: si regresas, yo te voy a restaurar. ¿Qué tenemos que hacer ahora, hermanos? Si tú nada más estás viendo lo que no debes de ver, fíjate lo que dice Colosenses capítulo 3. Colosenses capítulo 3, ¿dónde es donde debe de estar tu vista? Ya no debe de estar en esas cosas que te son de tropiezo. Esas cosas van a seguir pasando. Preocúpate tú dónde debe de estar tu vista. Dice Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2. Si pues haber resucitado con Cristo, buscad las cosas de dónde. Donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahora dice: poned tu mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Dónde debe de estar nuestra vista? En las cosas de arriba, no en las cosas que me estorban para seguir caminando. Hebreos 12, en el versículo 2, también nos dice lo mismo: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Lo que nos dice Colosenses, dice el versículo 3 de Hebreos 12: considerad ahora aquel que ha sufrido tal contradicción de pecadores contra él mismo,
para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aquí, hermanos, nos está dando el consejo que tu vista está cansada, a punto de desmayar, porque tu vista ya no está puesta en Jesús. Ya no está puesta en las cosas de arriba. Ahora solamente te la pasas viendo los defectos y las malas acciones de los demás. En otras palabras, hermanos, Cristo diría en el Evangelio de Mateo, solamente te la pasas viendo la paja ajena y no la viga que traes enfrente. Y eso, hermanos, si hablamos de dimensiones, pues una viga pesa más que a una paja, ¿verdad? Y tú traes arrastrando esa viga. Por eso estás cansado. Por eso tu vista está cansada y no logras ver más allá. Necesitas ser restaurado de tu boca y de tu vista urgentemente, si es lo único que estás haciendo. Dice el punto número 2. Regresamos a Jeremías, hermanos. Estamos en el versículo 19. Si te convirtieres, yo te restauraré, y delante de mí estarás. Ahora, en el punto número 2, dice: y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Ese es el punto número 2, hermanos. Si entresacares lo precioso de lo vil, serás mi boca. Vean qué bendición, qué privilegio, pero también qué responsabilidad. La palabra entresacar, hermanos, literalmente significa escoger. Escoger, y si parafraseamos la frase, pudiéramos decir: si escogiéremos lo precioso de lo vil, seremos la boca de Dios. Aquí lo precioso, hermanos, es lo que Dios nos ha dado. Este libro es lo más precioso que el Señor nos ha dado, su palabra. Lo vil son nuestros pensamientos y nuestras palabras viles, ¿verdad? Precisamente, son nuestros pensamientos y nuestras palabras viles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que debemos escoger bien en lo que vamos a hacer para que podamos ser su boca. Hay 3 cosas que inmediatamente y rápidamente te las voy a decir, hermanos. Tenemos que escoger de lo que acabamos de leer, hermanos, de este tesoro, lo que vamos a creer, lo que vamos a hablar y lo que vamos a meditar. Son 3 cositas nada más: creer, hablar y meditar. Jeremías, aparte de regresar a Dios, como vimos en el punto número 1, ahora, para ser restaurado, tenía que escoger cuidadosamente cómo se conducía delante de Dios en estas 3 áreas. Jeremías estaba bajo presión, hermanos. Estaba bajo una crisis que estaba pasando el pueblo. Y aquí tenemos una lección muy importante para nosotros. Bajo la crisis que podamos estar pasando, ahora sí, ponle nombre a tu crisis, la que tengas, hermano. Ponle nombre a tu crisis, pero Dios en esa crisis te manda que escojas bien qué es lo que vas a creer, lo que vas a hablar y lo que vas a meditar. Y de eso vas a entresacar lo precioso de lo vil. Vas a escoger lo precioso de lo que la Biblia tiene escrito, porque aquí es donde fallamos más seguido de lo que quisiéramos. 3 pasajes inmediatamente, hermanos. Josué 24:15, yo creo que es un pasaje que todos nos sabemos de memoria, porque muchos hasta lo tienen en llaveros en su casa, en cuadros, porque es un pasaje, hermanos, que se tiene que decidir a la brevedad, escoger bien a quién tenemos que creer, hermanos. Vamos a ver, hermanos, Josué 24, versículo 15, dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Hermano, escoge bien a quién vas a servir. Y aquí es un reto, ¿verdad? ¿Quieres ser restaurado? Escoge bien. Si vas a servir a los dioses que tus padres te enseñaron en una tradición religiosa que no es agradable a Dios, o vas a servir al Dios verdadero, que es el autor de este libro. Escoge bien.
Y es importante porque Josué no es un error ortográfico el que ponga, porque muchos dirán, ¿por qué está escrito yo y mi casa? Eso es un error gramatical. No, hermano, no es un error gramatical, sino que Josué está tomando su posición de liderazgo en su casa. Yo, varones, yo y mi casa, mi familia, serviremos a Jehová. Así que nuevamente la responsabilidad cae sobre el varón. Si la familia no está siguiendo a Dios, es culpa del varón. Ahora, si en la familia no hay un varón temeroso de Dios, pero hay una mujer que sí es temerosa de Dios, bueno, la misma situación se aplica. Porque muchas veces, hermanos, las mujeres tienen más fe que el varón. Y de hecho son las que sacan la casta por la familia. Pero también es lo mismo. Tienen que tomar su rol de liderazgo espiritual y decir, yo y mi casa, mi familia, vamos a servir al Dios vivo. Amén. Eso, hermanos, es algo que tú tienes que escoger. ¿Quieres ser restaurado? Escoge bien a quién vas a creer. ¿En qué otra cosa les dije? Hablar. Vamos a la primera carta de Pedro. Rápidamente, primera carta de Pedro. Muchos le dicen el Evangelio de Pedro. No, hermanos, es la segunda carta, no hay Evangelio de Pedro. Capítulo 4, versículo 11, dice el Señor ahí a través del apóstol Pedro. 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. ¿Y dónde están las palabras de Dios? En la Biblia, ¿verdad? Si alguno ministra, para pastores, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien le pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Fíjense, hermanos, aquí la aplicación es muy sencilla. Escoge bien qué es lo que vas a hablar. Pero dice la Biblia, el consejo, si alguno habla, hable escogiendo bien las palabras de Dios, que es este tesoro. Otro pasaje, hermanos, en Colosenses capítulo 4, versículo 6, para si no tienen mucho conocimiento teológico, pero que aquí se hace uno experto, ¿verdad?, leyendo la Biblia. Dice Colosenses capítulo 4, versículo 6, en la manera de hablar. Dice, toda sea vuestra palabra siempre como con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La única manera de poner en práctica estos pasajes, hermanos, es escogiendo bien lo que vamos a hablar, escoger bien de nuestras palabras viles, de nuestras palabras impías y mundanas, escoger bien lo que vamos a hablar a los demás, escoger bien cada palabra para que podamos glorificar el nombre de Cristo. Hermano mío, hermana mía, dime cómo vas a escoger bien qué hablar a los demás si no lees la Biblia. La Biblia, hermanos, tiene que estar aquí para que puedas hablar bien a los demás. Y tienes que escoger de entre todas las cosas que están escritas en la Biblia, de ese tesoro, para que hables bien a los demás. Necesitamos, hermanos, si no sabes hablar, si en tu vocabulario ya de repente se te salen palabrotas, si en tu vocabulario cristiano ya te empiezan a salir palabras soeces, palabras vulgares y corrientes, hermano, escoge bien. Escoge bien lo que vas a hablar, porque por tu palabra puede ser que una persona no reciba a Cristo y que tú le seas de tropiezo a tu propia familia. Ay, pastor, yo no digo groserías, yo no digo majaderías, yo no hablo doble sentido, gracias a Dios. Pero el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, también es pecado. ¿A qué se refiere con eso, pastor? Hoy yo no voy a ir a la iglesia. ¿Por qué? Porque estoy muy cansado. Hermano, ya pecaste. No escogiste bien tus palabras y le fuiste de tropiezo a tus hijos y a tus hijas. Porque precisamente por eso nos entregan a Cristo. Escoge bien tus palabras, hermano. No solamente tiene que ser con palabras evidentemente grotescas, ¿verdad? Escoge bien la razón por la cual a veces no te quieres congregar. Porque posiblemente por tu culpa
hay ningún problema. Según tú, hay que tener mucho cuidado, hermanos. Santiago 5:12, para ver la otra cosa. Santiago 5:12. Dice ahí la palabra de Dios, Santiago está después de Hebreos. En el versículo 12 hay algo que tenemos que meditar. Dice: pero sobre todo, hermanos míos, no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí, y luego, para que no caigas en condenación. Hermano, ahora tenemos que bien en qué meditar. Qué fácil a veces, hermanos, es decir, sí, yo voy a hacer esto, y no lo hacemos. Y a veces, hermano, queremos hacer, decimos que sí, que queremos decir que no lo vamos a hacer, y terminamos haciendo. Siempre tu sí debe de ser sí, o tu no debe de ser no, hermano. No puedes ser un hombre de doble ánimo. No debes de ser una persona inconstante, porque para empezar, hermanos, eres la primera persona en que la más digna de desconfianza. No se puede confiar en una persona que te dice sí y después te dice que no. Hermano, si tu sí va a ser sí, es porque va a ser sí. Y si va a ser no, es porque no va a ser no. Y tenemos que ser congruentes y tenemos que meditar en escoger precisamente en ello, porque si nosotros escogiéramos lo precioso de lo vil, ya no fallaríamos tanto a la hora de servir a Dios. Tenemos que considerar en estas tres cositas, hermanos, escoger en quién vamos a creer, escoger bien qué vamos a hablar y en lo que vamos a meditar, porque hay cosas, hermanos, que no son la voluntad de Dios. Y nos vamos de lleno a hacer las cosas que no nos convienen. Y esas son situaciones que impiden la restauración. ¿Cómo es posible restaurarte, hermano? Si tú necesitas, como bien dijo el hermano Raúl, venimos por el pan diario, el pan que desciende del cielo. ¿Dónde está ese pan? Es Jesús, hermanos, es el pan vivo que descendió del cielo. Necesitamos este pan vivo. ¿Y por qué lo necesitas diario? Porque lo dices en el Padre Nuestro, ¿no es así? ¿No dice la oración modelo de Jesús, Padre Nuestro? ¿Qué? ¿Qué sigue? Síganos hasta llegar a lo que quiero. Díganlo. Hasta ahí. Venga, danos que buenos católicos lo saben, pero es la verdad, hermanos. Danos el pan nuestro de cada día, y tiene dos implicaciones. Primeramente es este pan, y después el otro pan por el que trabajamos. Pero, hermanos, tenemos que trabajar. Ahora, hermano, dime, ¿cómo va a ser posible restaurarte? Si a veces sí y a veces no estás con el Señor. O sea, ¿cómo? No se puede. O estás o no estás. Aquí no hay medias tintas. La Biblia, las medias tintas los llama tibios, y son los que el Señor está asqueado. Y no es una posición en la que quisieras estar, donde el Señor está asqueado de tu espiritualidad. Y eso lo dice en Apocalipsis 3:17. Acuérdense, hermanos, no son mis palabras. El Señor se asquea, le repugna la gente tibia. Por eso dice: más te valiera que fueras frío. Pero Él quiere que seamos calientes en lo espiritual, hermanos. Amén. Terminamos, hermanos, con el punto número 3. Regresamos, por favor, a Jeremías 15, y nos dice la última parte. Y es algo que tenemos que poner en práctica ya. Una vez que ya nos convertimos, nos regresamos al Señor, una vez que ya escogimos lo precioso de lo vil que somos, y que ahora sí podemos ser su boca, dice el Señor: ahora
estás listo para que ellos se conviertan a ti y no tú a ellos. Punto número 3, conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La Biblia, hermanos, en Romanos 12:21 nos dice algo fundamental. Romanos 12:21. Pastor, dice, son muchos pasajes. Necesitas alimento, ¿no es así? Pues eso se refiere, hermanos, con mucha Biblia. Romanos 12:21 dice, ¿están ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. No te dejes vencer por el mal, hermano, al contrario, hay que vencer con el bien todo mal. Lo mismo le dijeron en estos versos a Jeremías, hermanos, porque es fácil comenzar a vivir como los que han perdido la esperanza. Si tu vida no está restaurada, vas a empezar a vivir como antes de conocer a Cristo. Vas a empezar a vivir sin esperanza. Vas a empezar a vivir sin tener una certeza hacia dónde caminas en tu vida espiritual. O sea, tu vida está tan estancada, hermano, que ni para atrás ni para adelante. Estás ahí, inmóvil, no avanzas, retrocedes, pero no para ganar impulso, sino para seguir más estancado. Y ese es el principal problema. Tenemos que hacer, hermanos, la palabra convertirse significa, del hebreo, hacer que alguien se transforme en algo distinto de lo que era. Por eso el Señor dice que ellos se conviertan a ti y tú no te conviertas a ellos. Es decir, hermanos, el Señor está diciendo a Jeremías: Jeremías, no te conviertas como ellos, impíos, quejosos, como niños berrinchudos, que solamente se la pasan quejándose y lamentándose de todo, de su gran pena, de sus grandes crisis. No, conviértete, restáurate y que ellos se conviertan ahora en ti. Hermanos, esto no tiene que venir inmediatamente a la frase de ganar a alguien para que profese una fe real, ganar un alma para Cristo. Dime tú, hermano, ¿cómo se van a convertir las personas a tu alrededor que amas si tú no regresaste a Dios? Como lo dice en el punto número 1. ¿Cómo vas a ganar un alma para Cristo si tú mismo no estás restaurado o restaurada? En un área de tu vida, no estoy diciendo que toda. ¿Cómo un inconverso puede ganar para Cristo a otro inconverso? Imposible, ¿verdad? Necesitan ser restaurados ambos. Pero si tú, hermano, ya eres convertido, ya eres converso, ya eres cristiano, ahora lo que tú tienes que hacer, hermano, es que poniendo en práctica los primeros consejos, regenérate, restáurate en el Señor, y que ahora las personas vean el poder de Dios de restaurar todo aquello, hermano, que está desgastado. Tal vez tu vida ya está desgastada, tu pasión por el servicio ya se desgastó, estás cansado por servir a Dios, ya todo te pesa. Necesitas volver, hermano, a la acción que tenías antes de ese estado. Y con eso la gente a tu alrededor se va a dar cuenta que sí hay toque, que sí hay poder en la palabra de Dios y que Dios cumple sus promesas. Pero te ven a ti desanimado, desgastado, no tengo que decir, hermano, apático por las cosas de Dios. ¿Qué crees que van a hacer tus familias? Y el problema no es que se queden en ese estado, ¿verdad? Sino que la condenación ahí sigue. Y posiblemente tú seas el culpable. Y tu familia no se convierta porque tú no estás convertido. Tú no estás restaurado. Y eso es algo, hermano, que tienes que poner en práctica la brevedad. Es muy fácil, hermanos, comenzar a retroceder y a vivir como los que han perdido esperanza, o como los que se alejan de Dios, o como aquellos que regresan atrás, como dice Lucas 9:62, que todo aquel que da un paso atrás no es apto para el reino de Dios. No se puede vivir así. Pero Dios nos dice en su palabra: conviértanse ellos a ti. Solo, hermanos, esto puede ocurrir
cuando hemos revisado minuciosamente los dos puntos anteriores, que es convertirse y el otro es escoger. Cuando lo empiezas a hacer, hermano, es posible empezar a restaurarse y ya no estar viviendo en desesperanza como antes de que conocieras al Señor Jesús. Tenemos que buscar, hermanos, la restauración de Dios. ¿Y eso cómo se logra? Viniendo a Jesús. ¿Qué dice Mateo 11:28? Venid a mí todos los que están cansados y trabajados. ¿Cómo se traduce? Desgastados, desanimados, desesperados y todos los adjetivos que le quieras poner. Tú estás cansado, cansada de tu actividad física y aún así el Señor te dice: ven a mí y yo te voy a dar descanso. Y si sigues leyendo el versículo 29, el Señor te dice que Él te va a dar descanso a tu alma, cosa, hermano, que la almohada no sabe dar. Solamente la Biblia, las promesas, esas instrucciones precisas, el Señor nos puede dar un descanso a nuestra alma. ¿Estás desanimado porque tus hijos no están aquí? Necesitas ser restaurado en esa área y volver a tener esperanza para poner manos en acción, y cuando tus hijos te vean restaurado a ti, ellos van a querer estar aquí. Pero mientras te vean como te vean, hermanos, cansado, desgastado, tus palabras no apropiadas para un cristiano, hermano, ¿cómo esperas que tus hijos e hijas estén aquí? Si tú mismo no has cambiado tu boca, tu manera de ver las cosas cristianas, imposible que vean las cosas como las tenemos que ver, en la óptica de Dios. Si no hay restauración, hermano, hermana, el mal va a tomar terreno poco a poco en tu vida y vas a ser mal o peor. Por eso es urgente que se ponga en práctica lo que el Señor ha dado, hermanos. Hermanos, la aplicación es muy sencilla para que te la lleves a tu casa. Solo en Dios podemos obtener la restauración de cada área de nuestra vida que necesita ser revisada por Dios. Lo voy a volver a leer. Solo en Dios podemos obtener la restauración de cada área de nuestra vida que necesita ser revisada y restaurada por Dios. Una pregunta. Después de este tema, ¿cuál es el área que tú, hermano, hermana, necesitas ser restaurado o restaurado? Ya tiene que venir, ya la tienes que tener en tu mente, y si te gusta escribir, ya la tendrás que estar escribiendo. De hecho, el no escribirla, hermano, es algo que necesita restauración. Por no escribirlo. ¿Por qué? Ya te pesa escribir. Y eso es muy grave. Estás muy lejos de ser un discípulo de Cristo. Necesitas, hermano, restaurarte en esa área. Vamos a cerrar nuestros ojos, hermanos, y pedirle al Señor que nos restaure, porque a través de esta enseñanza ya sabemos lo que tenemos que hacer. Oremos. Señor y Padre nuestro, gracias te doy por tu palabra.